Hola, iniciamos aquí la grabación de la tercera parte de esta serie que intenta explicar de alguna manera cuáles son las características fundamentales del conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Y esta vez ya nos vamos a dedicar de lleno a la historia reciente de Ucrania. Me gustaría que se entendiera que este repaso, largo inevitablemente, pero muy rápido, que vamos a hacer por la historia ucraniana no intenta tanto justificar las posiciones de uno o de otro bando, sino transmitir que la historia de Ucrania no es leída igual por todo el mundo, que cuando se emiten determinados mensajes por parte de los responsables políticos de Rusia o de Ucrania, o que cuando ocurren determinados sucesos, hay una parte de la población ucraniana que entiende una cosa y otra parte que entiende otra, y que la población de Rusia pues también entiende determinadas cosas que no son las que entendemos en Occidente. Y por eso todas las predicciones de es que esto es verdad, esto es falso, la población rusa lo entenderá, lo comprenderá o no, bueno, pues no sé si son siempre acertadas, porque se hace la lectura desde Occidente o desde Rusia, etcétera, pero no nos acabamos de dar cuenta de que estos mensajes se transmiten de manera diferenciada según el público. Viendo este mapa, que supongo que de una manera o de otra todo el mundo ha podido observar estos días en que tanta información se nos da sobre Ucrania, se percibe de inmediato que Ucrania es un país heterogéneo, como todos. Nunca la población de un territorio, de un estado, es perfectamente homogénea y comparte los principios culturales y religiosos y la manera de ver la historia tal como se nos quiere dar a entender. No vamos aquí a remontarnos a lo que pasó en la Alta Edad Media, como recientemente ha recordado Vladimir Putin, y decir si el Rus de Kiev es la madre de la historia de Rusia, el primer estado ruso, si resulta que los ucranianos son o no son descendientes de aquel Rus, o si por el contrario se han forjado históricamente a partir de la intervención del Ducado de Moscovia, si el ruso deriva del ucraniano o el ucraniano es un dialecto del ruso. Bueno, todo esto ya sabemos que en definitiva, cuando nos remontamos tanto en el tiempo, no dejan de ser más que argumentos que se dan para justificar construcciones, relatos de historias nacionales que siempre contienen una parte de verdad y mucha parte de elaboración, de falsificación, si queréis, y de retórica. Putin tiene razón en que Ucrania, si exceptuamos el periodo de la Alta Edad Media, nunca ha sido un estado propio. ¿Por qué? Pues porque en el mapa pequeño de esta imagen ya podéis ver que la mayor parte de lo que hoy es el territorio ucraniano básicamente fue ocupado por el reino de Polonia, que luego se convirtió en el reino polaco-lituano y que durante varios siglos fue el poder más importante en la zona y que controlaba incluso Kiev y sus alrededores. Los polacos no eran los únicos que gobernaban Polonia, también estaban pues los territorios dependientes de la antigua Besarabia, controlados por Valaquia y los antiguos estados rumanos. También estaba el imperio turco y los tártaros integrados en ese imperio turco, que eran los descendientes de los que habían invadido Rusia en tiempos de Gengis Khan. Y finalmente allí intervinieron de manera más o menos oficial pues el Ducado de Moscovia y las primeras etapas del Estado ruso, que por el este y el norte fueron teniendo cada vez más una intervención en el territorio ucraniano. Lo que pasa es que en Ucrania esta intervención rusa se hacía muchas veces no directamente, sino a través de esos míticos cosacos, gentes de frontera que luchaban contra los tártaros, contra los polacos, y que eran una mezcla de gente ucraniana y de gente venida de otras regiones, pero que compartían la religión cristiana ortodoxa. De todas maneras, lo que hoy entendemos como Ucrania es verdad que es el fruto de un proceso de creación de una entidad política desarrollado básicamente en el siglo XX. En el siglo XX, cogiendo trozos de la Ucrania que pertenecía al imperio zarista, cogiendo trozos de la parte de Ucrania que
había sido polaca y después se había integrado dentro del Estado austrohúngaro, básicamente, de Austria y de Hungría, en concreto la parte húngara, había dominado toda la zona este, toda la zona de la Galicia, etcétera, el extremo occidental de Ucrania, cogiendo trozos de territorios que habían formado parte del Imperio turco y que habían sido conquistados en el siglo XVIII por los zares, incluso cogiendo trozos después de la Segunda Guerra Mundial, territorios como la Rutenia que habían pertenecido a la Checoslovaquia, y que después de la derrota de los nazis pues fueron incorporados por Stalin a la Unión Soviética. Bueno, pues con todo esto se configuró una república federada ucraniana dentro de ese gran estado o imperio revolucionario que era la Unión Soviética. Pero claro, aquí había poblaciones con experiencias culturales e históricas, incluso experiencias religiosas muy diversas. Tenemos sobre todo una zona este y sur del país, donde había una gran cantidad de población de habla predominantemente rusófona, que llevaba ya como mínimo 2 siglos, incluso 3, vinculada al mundo ruso, al Estado ruso de Moscú. Y en cambio había otras poblaciones, fundamentalmente de habla ucraniana, que es una lengua muy similar al ruso, de familia eslava, que además son 2 lenguas que han convivido y en un contexto muchas veces bilingüe durante siglos, y que por tanto se han influido mutuamente muchísimo, y que los hablantes pues normalmente pueden comprenderlas, interaccionarlas, pero bueno, los hablantes de ucraniano estaban situados sobre todo en el norte y en el oeste. Algunos de ellos habían pertenecido a esos territorios en manos de los cosacos, en lucha permanente con los polacos y los turcos, y finalmente integrados en el imperio de los zares. Otros de estos hablantes de ucraniano, habían en cambio estado vinculados, como hemos dicho, a Hungría o incluso a Checoslovaquia, pero sobre todo a Hungría, y habían tenido otra experiencia histórica. Había en cambio también hablantes de moldavo, había hablantes incluso de húngaro, en la frontera. En este mapa pues un poco se puede ver toda esa diversidad. Había zonas bilingües pero predominantemente ucranianas y zonas bilingües pero predominantemente rusófonas. Y luego estaba el caso de Crimea. Crimea era un caso particular porque había sido conquistado directamente por las tropas de Catalina la Grande, de los zares, en el siglo XVIII, porque tenía un interés estratégico. Allí se había instalado la gran base naval y militar de Sebastopol. Era un territorio que había sido arrebatado a los tártaros, a los descendientes de los mongoles, que eran vasallos del Imperio Turco. Fijaros que cosas, eran musulmanes, vasallos del Imperio Turco, y allí se había instalado directamente población básicamente rusa. También había llegado población ucraniana, pero fundamentalmente todos aquellos militares, funcionarios, marineros, etcétera, pues muchos venían directamente de la zona norte del imperio, de Rusia. Por eso en Crimea la mayoría de la población siempre había sido rusófona y culturalmente rusa, no ucraniana. Bien, ya veis, es un territorio pues con una gran heterogeneidad, donde además pues pasaba como siempre, ¿no? En las ciudades la población pues normalmente era bilingüe. En la mayoría de las poblaciones mayores rusófonas. En la capital, en cambio, no. En Kiev había una mayoría de población de lengua ucraniana, pero con una gran presencia del bilingüismo ruso. Una de las cosas más importantes que hay que retener de este mapa, que nos interesa, es que la idea de que la zona occidental había estado vinculada más al imperio austrohúngaro o a Checoslovaquia no debe hacernos pensar que esta era una zona económicamente más avanzada o más occidentalizada, porque en realidad la industria, la minería, las actividades urbanas y portuarias estaban en el este y en el sur. Por eso también habían llegado mucha población emigrante, pero
desde hacía ya 2 o 3 generaciones, población rusófona, población de otras partes del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética, había venido a instalarse en Ucrania, pero en esta parte económicamente más desarrollada. La parte occidental era la parte más agraria y continúa siendo la parte más agraria y menos urbanizada, porque en realidad estas regiones del Imperio Austrohúngaro o de Checoslovaquia eran las zonas más rurales, más orientales y más rurales de estos estados. Unas zonas tan vinculadas a la idea de servidumbre, a la idea de latifundios, etcétera, como todo el resto del Estado ruso. Cuando Putin dice que Rusia, Bielorrusia, Ucrania forman parte del mismo mundo cultural e incluso religioso, como siempre está diciendo parte de la verdad, pero no toda. Entre otras cosas porque en Ucrania predomina la religión cristiana ortodoxa, pero con bastantes matices. Por ejemplo, toda esa población del este y del sur de Ucrania son cristianos ortodoxos acostumbrados a vivir su fe como parte del mundo ortodoxo dirigido desde el Patriarcado de Moscú. Mientras que en la parte occidental, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro o de Checoslovaquia, eran territorios católicos, estados donde la religión oficial era la católica y que se había conseguido, hacía ya tiempo, que los cristianos ortodoxos mantuvieran su liturgia, mantuvieran sus costumbres, mantuvieran sus popes, sus iconostasios en las iglesias, etc., pero que se sometieran al papado de Roma. Y eso también representa una vinculación importante con Occidente. Hay cristianos de rito ortodoxo, pero católicos, en el occidente de Ucrania. Pero es que además, últimamente, en la Ucrania ya independiente estos últimos años, las autoridades independentistas han conseguido que los cristianos ortodoxos no católicos, los cristianos de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Ucrania, dejen de depender del Patriarcado de Moscú y creen su propio patriarcado, con sede en Kiev. Y esto es importante porque independiza el clero. Me he detenido tanto en estas historias religiosas porque Ucrania es un territorio bastante más religioso que la propia Rusia, donde la práctica religiosa adquiere niveles elevados, hay una fuerte presencia de judíos, hay también presencia de iglesias evangélicas, y ya digo, hay ortodoxos católicos y hay ortodoxos del nuevo patriarcado de Kiev, y todo esto también tiene una cierta incidencia en las mentalidades. Ya veis que no es un país homogéneo en absoluto, y todos los que nos venden la idea de los ucranianos quieren esto o lo otro, nos están ocultando una parte de la verdad. Pero, sobre todo, es que estas diferencias inciden mucho en la manera en que se lee la historia del siglo XX. Por ejemplo, es verdad que Ucrania, como dice Putin, es una construcción de la Revolución Rusa, tal como se ve ahora mismo. No había existido en el Imperio de los Zares una entidad política llamada Ucrania, y fue la Revolución Soviética, Lenin, la que, juntando piezas de distintos colores, ya digo, acabó creando una república federada ucraniana dentro de la Unión Soviética. Ahora bien, lo que oculta Putin, diciendo esta verdad, lo que oculta es que la lectura que muchísimos ucranianos hacen de esa historia, de ese siglo XX, no es la misma que hacen el resto de los rusos. Él dice que sí, pero tampoco es verdad. ¿Por qué? Pues porque en el mismo momento de la revolución, por ejemplo, eso desata una guerra civil, supongo que la mayoría habréis oído hablar. Esa guerra civil fue durísima, terrible, y en esta guerra civil la mayor parte de los territorios del corazón de la actual Rusia fueron el sostén del Ejército Rojo y de los revolucionarios comunistas. Mientras que en Ucrania, una tierra donde existía una fuerte capa de propietarios medianos, agrarios, se hicieron fuertes los ejércitos blancos, los ejércitos contrarrevolucionarios de derechas. Pero cuidado, tampoco es cierto que toda Ucrania fuera de derechas. También allí tuvieron su sede algunos de los movimientos revolucionarios anarquistas que lucharon contra los blancos y contra el ejército rojo bolchevique. Ucrania vivió esa guerra civil como un trauma tremendo y fue uno de los últimos territorios ocupados por el ejército rojo.
que intervino en Ucrania con el mismo pensamiento estratégico con que lo hace ahora Putin. Ucrania es un territorio muy cercano al corazón de Rusia y que debía ser controlado y asimilado en la Unión Soviética en la medida en que tenía un valor estratégico importantísimo. Pero ya lo digo, eso conllevó toda una serie de luchas, de combates, de represalias, de muertes, etc. Y lo peor de todo es que cuando acaba la guerra civil y cuando muere Lenin, su sucesor, Stalin, decide aplicar una nueva política económica, la colectivización total de la tierra y de las industrias y de los demás medios de producción, con vistas a recomponer el Estado ruso, invertir en industria pesada, en armamento y en bueno, todo lo que podía desarrollar Rusia como un Estado industrial y capaz de luchar contra unas potencias occidentales que en aquel momento eran sus enemigas declaradas. Ya digo, este sistema de colectivización podía racionalmente tener cierta lógica, ciertos argumentos, pero la manera en que se hizo, bueno, pues provocó muchísimas reacciones. Y uno de los lugares donde provocó muchas más reacciones fue en Ucrania, porque ya hemos dicho que era una tierra con muchos propietarios agrarios medianos, una tierra riquísima agrícolamente, todavía lo es, y allí, cuando se decretó el fin de la propiedad privada y la colectivización en granjas estatales de la producción o en comunas agrarias, todos estos propietarios medianos desataron una guerra económica. Mataban el ganado, destruían la maquinaria, las instalaciones, no sembraban, bueno, normal. Es decir, pensaban que se les iba a arrebatar lo suyo y además el producto de su trabajo tenía que ser entregado al Estado y solo una parte muy pequeña quedaba en manos de los campesinos. La respuesta pues fue la típica, una respuesta policial, represión, detenciones, deportaciones, etc. Todo esto desorganizó la producción agraria durante unos cuantos años y provocó una hambruna terrible. Entonces la lectura de esta hambruna pues también es diferente según un grupo o según otro. Para la mayoría de los rusos, de todo el espacio exsoviético, bueno, pues esto pudo ser una medida acertada o equivocada, tomada por Stalin, fruto o no de su personalismo, de su manera de dirigir el Estado, mejor o peor llevada, para muchos catastrófica, y con razón, pero para los nacionalistas ucranianos, para aquella parte de la población de Ucrania que defiende la separación, o sea, la separación total, incluso histórica de Rusia, esto fue un genocidio. O sea, fue una política premeditada de Stalin, que sabía que en Ucrania tenía a muchos de sus enemigos y que cuando se produce la muerte por inanición o por falta de elementos esenciales para sustentarse, por enfermedades, por epidemias, cuando se produce la muerte de millones de personas en Ucrania, nunca sabremos cuántos, pero se especula entre 1,5 y 5 millones de muertos, aquella experiencia terrible para muchos es un auténtico genocidio. Fue una política premeditada de Stalin para acabar con la disidencia de los ucranianos, porque realmente en Ucrania fue el punto donde todo esto resultó más dramático y con un impacto más grande. Y también hay una lectura muy diferente de los acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas nazis invaden la Unión Soviética y entran en Ucrania, hay una parte de la población que ya ha acumulado un rechazo de 2 decenios contra los soviets, y a veces por razones fundadas, que inmediatamente decide colaborar con los invasores. Piensan que sean lo que sean, no serán peores que Stalin. Crean unidades militares al servicio del nazismo. Además, estos ucranianos ortodoxos, católicos o no, pero de fe cristiana ortodoxa, se distinguen particularmente, como los polacos y como los mismos nazis, por su antisemitismo, por su odio a la gran cantidad de población judía que vivía en Ucrania, y bueno, pues colaboran con los nazis. Además, en Ucrania se perpetraron algunas de las mayores atrocidades contra los judíos y contra las minorías étnicas
de toda la Segunda Guerra Mundial. Es muy conocida la famosa masacre de Babi Yar, etcétera, donde además se mataba a los judíos no mediante un sistema industrial, como en los campos de exterminio, sino mediante un sistema artesanal, o sea, disparándoles, haciéndoles cavar fosas y acabando con ellos físicamente y muy de cerca. Toda esta política de saqueo nazi del país y de exterminio provocó la aparición de una guerrilla partisana contraria a los nazis y contraria a los independentistas ucranianos colaboracionistas, donde se reunieron pues, sobre todo los perseguidos, sobre todo los judíos, la minoría rusófona y algunos elementos también de los grupos ucranianos de lengua ucraniana materna, pero sobre todo, ya digo, la parte este y sur de Ucrania. Esto acabó dando lugar a una especie de guerra civil interna dentro de Ucrania, donde cada vez había menos colaboracionistas y más resistentes, pero que había una lucha interna dentro del país y que los descendientes de uno y de otro bando pues leen de manera distinta. Entre estas cuestiones de memoria histórica selectiva pues se encuentra el papel de algunos personajes significativos, como por ejemplo Stepan Bandera. Este individuo era un líder del sector más radicalmente anticomunista e independentista ucraniano, partidario de la acción directa y de la lucha armada contra el gobierno de Moscú, que cuando se produce la invasión nazi se pone a su servicio, pero que tiene una historia de relación con los nazis bastante curiosa, porque Hitler no se fió de él un pelo, él quería construir un Estado ucraniano, y cuando el plan de los nazis era simplemente aprovechar el territorio, saquearlo y someter a las poblaciones eslavas que vivían allí, fueran rusas, de lengua ucraniana, y sobre todo exterminar a los judíos, etc. Stepan Bandera, como buen nacionalista ucraniano, era antisemita, compartía muchos puntos de vista con los nazis, pero ya digo, le distanciaba esta voluntad de construir un Estado ucraniano sólido, independiente y en alianza con Alemania, que no era realmente el proyecto de Hitler. Hitler lo detuvo, lo mandó a un campo de concentración, pero el año 44, cuando se vio acosado, pues toda ayuda era válida, lo liberó y lo puso a la cabeza de un cuerpo armado de ucranianos que querían seguir el combate con los alemanes hasta el final. Efectivamente, él aceptó este papel y, bueno, pues al final compartió la derrota del Tercer Reich, fue detenido y ejecutado por Stalin. Hoy día, pues más que un motivo de unión, es un motivo de división para Alemania, para la minoría rusófona, para los judíos ucranianos. Pues Stepan Bandera es un nazi, un exterminador y un personaje impresentable. Para una parte de los nacionalistas ucranianos es un personaje molesto, porque no comparten su adhesión a los invasores de Ucrania y a unos nazis que dudosamente podían ser auténticos compañeros del nacionalismo ucraniano. Pero hay otro sector que sí, el sector más radical, el sector más ultraderechista del nacionalismo ucraniano actual, lo reivindica como un líder, como un luchador infatigable, le eleva monumentos, le dedica marchas y publicaciones históricas y bueno, ya digo, es un personaje que hoy día divide más que une a los ucranianos. Bueno, hablando ya de los últimos años y del Estado ucraniano independiente después de la desaparición de la Unión Soviética. A ver, Ucrania tenía una posición peculiar en el mundo comunista del Estado soviético. ¿Por qué? Porque en principio era una república federada en pie de igualdad con todas las demás, incluida la República Federal Rusa, pero en cambio dentro del Partido Comunista tenía una fuerza particular. ¿Por qué? Porque es un dato que normalmente no se suele conocer. Existía el Partido Comunista de Estonia, el Partido Comunista de Letonia, de Lituania, existía el Partido Comunista de Ucrania, pero no existía el Partido Comunista de Rusia.
Se suponía que todos los comunistas rusos estaban afiliados directamente al Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, dentro del cual se integraban los distintos partidos comunistas de las repúblicas federadas. ¿Qué ocurría? Que cuando se producía un congreso del PQS, los comunistas, la mayoría de los delegados eran parte de Rusia, pero las repúblicas federadas tenían un peso en forma de lobby, porque actuaban conjuntamente, mientras que los delegados rusos pues actuaban con sus propios grupos, sus propias afinidades, etc. El mundo comunista no era exactamente tan homogéneo como muchas veces se hace ver, porque también existían tendencias, capillas, clientelas, etc. Por eso, dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, Ucrania jugó siempre un papel primordial, porque era la república federada más poblada y la que tenía más peso en esos congresos. Solo hay que fijarse en el hecho de que en los años posteriores a la muerte de Stalin, que era georgiano, todos los dirigentes o han sido ucranianos o han tenido que ver con Ucrania. Khrushchev era ucraniano, Brezhnev era rusófono, pero había hecho toda su carrera política en Ucrania antes de llegar a la Secretaría General del PQS. El propio Gorbachev, que hizo su carrera política en la Federación Rusa, él era ruso, pero de sus 4 abuelos, 2 eran ucranianos. Y él había trabajado en el sur de Rusia, muy cerca de Ucrania y muy vinculado en relaciones con el Partido Comunista de Ucrania. Es decir, si no tenías algo que ver con el Partido Comunista Ucraniano, era muy difícil que pudieras llegar a la cúspide del poder soviético. Por eso mismo, Khrushchev, ucraniano, acabó regalando en 1954 a la República de Ucrania el territorio de Crimea, que siempre había sido parte de la Federación Rusa, pero que él consideró que bueno, todos formaban parte de la Unión Soviética y era más lógico que dependiera de Ucrania, aunque la mayor parte de la población no fuera ucraniana. Bueno, en la Unión Soviética las fronteras cambiaban continuamente y esa historia de que la República Federal respetaba la autodeterminación de los pueblos de Rusia era falsa, porque no era autodeterminación, y segundo, porque estas repúblicas federadas no encarnaban a un pueblo, encarnaban a un pueblo y a mucha población que no pertenecía a ese pueblo normalmente. Bien, cuando se produce todo el proceso de perestroika, etcétera, que ahora no podemos explicar, y empieza la disolución de la Unión Soviética, el Partido Comunista de Ucrania permanece inicialmente fiel al centro, al poder representado por Moscú y por Gorbachev. Pero cuando llega el año 1991, ese poder está en plena desintegración y sobre todo llega un momento en que se dejan de recibir créditos occidentales, que era la principal arma política de Gorbachev, que después se redistribuían entre las repúblicas. Los dirigentes del Partido Comunista de Ucrania siempre habían sido contrarios al independentismo, habían luchado contra las tendencias nacionalistas. Pero cuando vieron el caos político y económico en que se estaba sumiendo la Unión Soviética, cuando vieron que no iba a llegar dinero del extranjero, y cuando asistieron sorprendidos al enfrentamiento entre el gobierno de Rusia, liderado por Yeltsin, y el gobierno de la Unión Soviética, liderado por Gorbachev, comprendieron que había que hacer algo o iban a ser arrollados. Porque, entre otras cosas, la perestroika estaba permitiendo la aparición, o la reaparición si se quiere, de un movimiento nacionalista ucraniano que reclamaba a la vez más autonomía o más independencia y más libertad política. De todas maneras, este nacionalismo era minoritario en el aspecto o en su versión independentista. La prueba es que en marzo de 1991 Gorbachev propone la elaboración de una nueva constitución, la somete a referéndum en toda Rusia y en un referéndum que efectivamente todavía Rusia no era una democracia, pero nadie cuestionó su valor, que no se hubiera podido expresar de alguna manera la voluntad popular. En ese referéndum el 74% de los ciudadanos de la Unión Soviética manifestaron su voluntad de continuar unidos. Salvo las repúblicas bálticas, el independentismo no era fuerte en ninguna otra república en ese momento.
o en las condiciones políticas en que se encontraban. En Ucrania tampoco. En Ucrania ese referéndum obtuvo un 70% de apoyos. Pero ese mismo año, en verano, se produce el intento de golpe de Estado de los dirigentes comunistas que quieren evitar la disolución de la Unión Soviética, el proceso de la perestroika, golpe de Estado que ya sabéis que fracasa, y en ese momento los dirigentes comunistas ucranianos se dan cuenta de que la suerte está echada, de que el PQS no sobrevive, porque Yeltsin en Rusia ha decretado la suspensión de actividades del PQS y Gorbachov se ve obligado a refrendarlo, que los nacionalistas y los defensores de la democracia van a pasar por delante de estos dirigentes excomunistas, y son los propios antiguos dirigentes del PQS en Ucrania los que se suben al carro del independentismo. Los que convocan un referéndum para saber qué quiere la población ucraniana, si continuar dentro de la Unión Soviética o separarse. Y además tienen una jugada muy hábil. El presidente comunista de Ucrania, Leonid Kravchuk, convoca a la vez este referéndum a favor o en contra de la independencia con las elecciones presidenciales, la renovación de su cargo. Y obtiene un triunfo arrasador. ¿Por qué? Porque por la independencia van a votar el 90% de las personas que acuden a las elecciones. Y el número de personas que acuden a las elecciones también es altísimo, un número que no suele participar en estos plebiscitos, es el 84% de la población. Claro, hay una manera de ver esto. O sea, el resultado refrenda que la población de Ucrania quiere ser independiente. Pero también hay otra lectura, que es decir, bueno, ¿cómo se explica ese resultado? Porque no es normal. Ninguna colectividad humana está de acuerdo al 90% en un tema político tan importante y trascendental, sobre todo en un país tan diverso como Ucrania. La explicación es esta, ¿no? La unión de unas elecciones presidenciales con un plebiscito. Kravchuk aquí jugó muy hábilmente. Los nacionalistas le apoyaron, muchos, no todos, pero muchos nacionalistas le apoyaron porque en ese momento él había pasado de combatir el nacionalismo a defender la independencia. Y parecía el hombre más adecuado para dirigirla. Los que no eran independentistas también le votaron porque era un dirigente comunista, rusófono, que hasta entonces había estado del lado de la defensa de la Unión Soviética y parecía la garantía de que los rusófonos y los que no fueran nacionalistas no resultaran, digamos, empujados o arrastrados por toda esta marea de partidarios de la independencia. Por otro lado, ya digo, en un país muy religioso, él negoció con todas las comunidades que hasta entonces habían estado muy sujetas por el Partido Comunista y por el Estado soviético, pues negoció darles plena independencia para el desarrollo de sus actividades y respeto a todas las confesiones. Bueno, pues también se ganó su voto y la actividad de los responsables religiosos a su favor. Bueno, toda una serie de cosas que no podemos profundizar, pero que explican esa unanimidad en torno a Kravchuk, y como se votaba a Kravchuk, pues también a la independencia que él proponía. Lo que pasa es que cuando Putin afirma que en contra de la tesis de los independentistas, de que ese referéndum ya justifica para siempre la separación de Rusia, cuando Putin afirma que Ucrania realmente no se manifestó por la independencia, se está apoyando en un hecho que lo trastocó todo. Es decir, la independencia de Ucrania se ve que no es fruto de un proceso de movilización popular, no es fruto de un cambio de gobierno, de gobernantes, y ni siquiera es fruto de una manifestación individual, voluntaria de la República Ucraniana. Justo cuando se estaba pensando en proclamar la independencia después del plebiscito, es Yeltsin el que empuja la jugada de destruir lo que quedaba de la Unión Soviética para acabar con el poder político de Gorbachov, para acabar con su presidencia de la Unión Soviética.
Si se quiere derribar del todo a Gorbachov, que seguía siendo el hombre de los occidentales y el hombre conocido y popular, pues él lo que necesitaba era desmontar la Unión Soviética y quedar como presidente de Rusia. Y desde Rusia, en todo caso, dirigir los destinos de las demás repúblicas soviéticas. Para poder hacer esto, era necesario un acto político que desmontara esa Unión Soviética. No tenemos ahora tiempo de entrar en cuestiones de detalle. Lo importante es que la Unión Soviética había sido creada por 4 repúblicas: Rusia, Bielorrusia, Ucrania y la Federación Transcaucásica, que era una cosa que existía en los años 20 y que había englobado pues a Azerbaiyán, a Georgia, Armenia, etc. Pero Azerbaiyán, Georgia, Armenia habían tomado cada una su rumbo. Esa Federación Transcaucásica ya no existía legalmente. Por tanto, los que tenían poder legítimo, legal, para disolver el acuerdo al que se había llegado 70 años antes, eran Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que fueron los estados que se reunieron en Bielorrusia, en el bosque de Belavetsa, y allí, presionados por Putin y con la decidida participación de Kravchuk, que ya lo único que soñaba era hacer efectivo el plebiscito y quedarse con el poder político en Ucrania, firmaron esa disolución. Por tanto, Putin y los nacionalistas rusos lo que leen fue: esto no fue una auténtica independencia conquistada por el pueblo ucraniano, sino que fue una jugada política incitada por el propio presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Para los independentistas ucranianos no es más que la consecuencia lógica de un plebiscito que habían ganado arrasando. Durante los años posteriores a este acto, de esta disolución de la Unión Soviética, quien gobierna Ucrania son antiguos dirigentes comunistas. Primero Leonid Kravchuk, ya lo hemos mencionado, y su sucesor Leonid Kuchma. Kuchma era, un aparatchik del mundo soviético, que jugó un papel ambivalente, jugó a nacionalista ucraniano como como Kravchuk, y también a mantener los estilos de gobierno del mundo soviético. Eso sí, incorporándose a la economía capitalista, negociando con Occidente, recibiendo préstamos e inversiones, acercándose a la Unión Europea, pero los resultados fueron pues los mismos que estaban siendo en la Rusia de Yeltsin. Un cierto caos económico, el cierre de muchas empresas, se disparó el paro, comenzó un fortísimo proceso de emigración, un fuerte proceso inflacionario, la calidad de vida de la población bajó muchísimo. O sea, que hacia el final del periodo de gobierno de Kuchma la situación política era mala y las críticas a todo este antiguo aparato de poder comunista eran muy fuertes. Cuando se producen las elecciones del año 2003, disculpad, no recuerdo exactamente, 2003-2004, para cuando estaban convocadas. Los candidatos que se presentan a esas elecciones para suceder a Kuchma están muy marcados. Por un lado está el candidato básicamente apoyado por los renovadores, occidentalistas y nacionalistas ucranianos, que es Viktor Yushchenko, y el candidato apoyado por el Partido de las Regiones, que se llama, o sea, el partido que intenta escapar al centralismo básicamente nacionalista y ucraniano de Kiev y quiere dar juego a las minorías rusófonas y moldavas y todo tipo del resto de Ucrania, que es Viktor Yanukovych, el candidato del Partido de las Regiones, que había sido primer ministro del gobierno de Leonid Kuchma y que por tanto era un poco heredero de todas esas críticas a la gestión que se habían hecho al gobierno de Kuchma. La verdad es que esas elecciones fueron muy discutidas en muchos momentos. Se alegó de que el gobierno de Yanukovych estaba haciendo presiones para favorecer su candidatura, que no había auténtica libertad de prensa, que había habido cosas no demasiado democráticas en todo el proceso. Y al final los dos candidatos quedaron prácticamente empatados.
muy empatados. La Comisión Electoral de Ucrania decidió convalidar la victoria de Yanukovych. Y eso provocó inmediatamente la respuesta de todos los contrarios a la continuidad del gobierno de los antiguos dirigentes soviéticos y todos los contrarios al acercamiento a Rusia, que exigieron que se reconociera la victoria de Víktor Yushchenko. Al final, lo que sucedió fue un compromiso de convocar nuevas elecciones, que esta vez también ganó Yushchenko, por no demasiada diferencia, también hay que decirlo. Es decir, el país estaba bastante roto en dos partes. La verdad es que cuando se planteó la independencia de Ucrania, algunos de los primeros dirigentes nacionalistas ya entendieron que había que crear una estructura federal, una estructura diferenciada para los distintos territorios de Ucrania. Había que llegar a un entendimiento. Pero al final los nacionalistas renunciaron a esta propuesta, necesitaban luchar contra el poder del aparato gubernativo de Kiev y optaron por una solución unitaria. Y cuando el país se rompió en estas dos opciones políticas inicialmente al menos bastante empatadas, pues la lucha política se polarizó y se radicalizó, dando un papel importantísimo a los extremistas de los dos bandos. Esta revolución, esta revuelta popular de los partidarios de la occidentalización y de la ucrainización de Ucrania, los nacionalistas, recibió el nombre de Revolución Naranja por los colores que enarbolaban sus partidarios y abrió un nuevo periodo de gobierno. Esta Revolución Naranja acabará dando un poco nombre a todas las demás revoluciones en los antiguos estados exsoviéticos, donde los dirigentes de los antiguos aparatos comunistas son reemplazados por políticos más favorables a Occidente, las revoluciones de colores. Bueno, pues la más importante fue la Revolución Naranja de Ucrania. Lo que pasa es que los resultados de la Revolución Naranja de Ucrania fueron bastante ambiguos. No dieron respuesta a las necesidades de la población. Yushchenko quedó como presidente de Ucrania y como primer ministro ejerció la líder del sector, digamos, más radical de los nacionalistas, dentro de los grupos mayoritarios, no de los más extremistas, pero dentro del nacionalismo ucraniano pro-occidental mayoritario, la más enfervorizada dirigente era Yulia Timoshenko. Esta era la favorita de Occidente en aquel momento. Daba una imagen muy positiva de la revolución, era una mujer, además atractiva, muy activa, con una gran preparación, que ya ejerció de primer ministro, sin conseguir poner remedio ni a la degradación económica de Ucrania, ni al proceso de emigración de la mano de obra más cualificada, ni tan siquiera a la corrupción, que siempre se había achacado a los antiguos dirigentes comunistas, pero que ahora se demostró que existía con y sin ellos. Yulia Timoshenko pues también fue muy discutida, incluso dentro de sus propias fuerzas nacionalistas y pro-occidentales, y acabó rompiendo con el presidente Yushchenko por muchas diferencias. Yushchenko entonces hizo una maniobra muy arriesgada, que fue llamar como primer ministro al líder de las fuerzas opositoras, a Yanukovych, al hombre contra el que se había dado esta revolución naranja. Bueno, no tenemos tiempo de entrar, tampoco estuvo mucho tiempo en el poder. Acabó volviendo después de unas elecciones Yulia Timoshenko. Pero ya digo, la situación la situación se degradaba económica y socialmente cada vez más, y las nuevas autoridades pues no parecían ser capaces de enderezar el país. Eso sí, cada vez estaba más cerca de llegar a acuerdos con la Unión Europea, cada vez estaba más cerca de las posiciones occidentales, cada vez se vinculaba más el futuro de Ucrania con los créditos, con las inversiones y con una política de asociación con la Unión Europea. Pero resulta que en las siguientes elecciones las fuerzas nacionalistas perdieron y ganó
en un proceso que no ha sido criticado por ningún observador internacional, que se consideraba plenamente democrático, el candidato de la oposición, el candidato del Partido de las Regiones, Víktor Yanukovych, el hombre que había perdido el poder 4 años antes. Yanukovych llega no a primer ministro como antes, sino como presidente de la República, a gobernar Ucrania, y en ese momento se produce una disyuntiva que también es leída de manera diferente por parte de los nacionalistas ucranianos o por parte de las fuerzas prorrusas. Desde el periodo de Kuchma y durante todo este gobierno de Yushchenko y Timoshenko se había estado negociando un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En ese momento Putin ya tenía la mosca detrás de la oreja por todo lo que había pasado en el Kosovo, por todo lo que había pasado en Irak, por lo que había pasado finalmente en Georgia, donde, ya lo explicamos, se había intentado convertir ese país en un estado de la OTAN y él había tenido que intervenir militarmente. Bueno, pues en 2010 hay que firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea de Ucrania, que no era una integración plena, pero sí que era, bueno, pues una manera de abrir la puerta a las inversiones occidentales, a la colaboración económica, etcétera, etcétera. Para los nacionalistas ucranianos esto era la modernización y esto era el fin de la dependencia del Estado ruso. Pero no era la única manera de leerlo, porque la realidad es que Ucrania seguía dependiendo muchísimo de Rusia. El Estado ucraniano, que estaba prácticamente en la quiebra, se financiaba en gran parte gracias a los peajes que pagaba Rusia por el tránsito del gas a través de su territorio hacia Europa, por los gasoductos. Pero es que además Rusia vendía a Ucrania el gas a prácticamente 1/3 de su valor. Y además a crédito. Y hasta entonces no se había ocupado demasiado de cobrar los créditos atrasados, que eran importantes. Y además había una realidad económica. Es verdad que se estaba buscando abrir el comercio a la Unión Europea, pero la Unión Europea compraba a Ucrania básicamente productos agrarios, sobre todo trigo, por valor de unos 7.000 millones de dólares, unos 7.000 millones de dólares. Por el mismo valor se estaban vendiendo productos a Rusia, pero eran sobre todo productos industriales. En Ucrania habían permanecido muchas industrias de la época soviética relacionadas con las que existían en Rusia y que con mejor o peor calidad, pero mantenían un tráfico de mercancías que servía para que Ucrania también ingresara dinero. Estaba por ver si la apertura a la Unión Europea mejoraría los ingresos de Ucrania, porque la Unión Europea tenía un límite de productos agrarios que podía comprar y no estaba nada claro que le interesaran los productos industriales de Ucrania, que normalmente eran de peor calidad y tenían que competir con los productos europeos. Por eso Putin, que no quiere ver a la Unión Europea tan cerca de su frontera y no quiere ver a caer a Ucrania en la dependencia de la Unión Europea y de la OTAN, llama al orden a Yanukovych y le dice, bueno, pues que si optan por la Unión Europea, él a partir de entonces les venderá el gas a precio de mercado, que además les reclamará las deudas. Y que él sabrá si es negocio para Ucrania vender productos agrarios o vender productos industriales. Y que la política económica de Rusia no será la misma, desde luego, con Ucrania. En cambio, si no firman ese acuerdo con la Unión Europea, él les ofrece una ayuda económica de 15.000 millones de dólares y venderles el gas a precio igual o inferior al que se lo estaba proporcionando hasta entonces y no reclamar la deuda. Bueno, aquí hay una cuestión económica y una cuestión de política exterior que puede hacer dudar a cualquier gobierno democrático. Bueno, ¿qué conviene más hacer? Yanukovych, que ya era el dirigente básicamente de la comunidad rusófona y prorrusa de Ucrania, que tenía una amistad incluso personal con Putin, o sea, evidentemente aquí hay unas afinidades que no se pueden ocultar,
pero amparándose en todos estos argumentos, que no dejan de resultar razonables, y que a los rusos les convencen, y que Putin utiliza en su propaganda, pues decidió no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Claro, eso fue el toque de rebato de toda la comunidad nacionalista y prooccidental de Ucrania, que se echó a la calle, que exigió la firma del acuerdo, que dijo que no toleraría alejarse de Europa, bueno, confiando en que esa Unión Europea pues representara el futuro de Ucrania. Hay que decir que la asociación e incluso la integración en la Unión Europea, pues a muchos les ha ido bien, por ejemplo a los polacos, a los estonios, después de un tiempo, y a otros no les ha ido tan bien, y tampoco ha sido tan gran negocio, sino que se lo pregunten a los letones, que no acaban de arrancar y siguen con graves problemas económicos, o que se lo pregunten a los búlgaros o a los rumanos, que siguen a la cola de todas las estadísticas económicas de la Unión Europea. Pero lo cierto es que hay una parte de la población que une sentimiento nacionalista, rechazo a Rusia y deseos de integrarse en Europa. Cuidado, el problema es que normalmente todo esto se confunde con una voluntad democrática, mientras que se identifica el lado rusófono con una voluntad, bueno, de gobierno autoritario, pues estilo Putin, en Moscú. Y esto solo es una parte de la verdad. Dentro de ese movimiento nacionalista y europeísta hay importantes fuerzas de derecha y de ultraderecha. Porque precisamente, ya hemos dicho, las zonas más nacionalistas son también zonas rurales, zonas conservadoras, zonas no demasiado urbanas, mientras que las zonas industriales y las zonas más urbanizadas y abiertas al mar, etcétera, pues son rusófonas. Estalla la revuelta en Kiev, se concentra esa revuelta sobre todo en la plaza principal de Kiev, que es la llamada plaza del Maidán, que es una palabra turca que significa plaza, plaza principal, mercado. Bueno, pues en la plaza del Maidán se reúnen aquellos partidarios de lo que se llamó el Euromaidán, un nuevo movimiento revolucionario, un poco heredero de esa revolución naranja, que pretendía forzar al gobierno de Yanukovych a firmar el acuerdo de asociación con Europa. Al principio son unas revueltas pacíficas. Hay que decir que la represión de Yanukovych inicialmente prácticamente no existe. El hecho es que no consigue echar a los manifestantes de la plaza. Es una represión pues un poco selectiva, policial, unos antidisturbios que no deshacen ese movimiento de ocupación. Sí que es verdad que se persigue a algunos medios, que se persigue a algunos periodistas, pero bueno, nada muy lejos de lo que son habitualmente las prácticas más o menos autoritarias, semidemocráticas del este de Europa, dentro y fuera de la Unión Europea. Ese movimiento fue creciendo, fue insistiendo. Al principio sí que todos los observadores más o menos coinciden en que hubo un cierto espontaneísmo en esta revuelta del sector. Ucrania estaba dividida en dos opiniones políticas. Bueno, pues los enemigos políticos de Yanukovych se echan a la calle. Poco a poco esa protesta va siendo capitalizada por los grupos políticos de oposición y después entran, según van pasando las semanas, fuerzas externas. ¿Quiénes son esas fuerzas externas? Bueno, pues no es ningún secreto, porque lo hicieron abiertamente y públicamente. Es decir, en la plaza del Maidán, allí se presenta John McCain, el líder del Partido Republicano de Estados Unidos, se presenta nada menos que la subsecretaria de Estado norteamericana, que confiesa que Estados Unidos ya lleva invertidos en los grupos, en el cambio político, ella dice en el cambio político en Ucrania, o sea, quiere decir, en los grupos contrarios al Partido de las Regiones y a los prorrusos, lleva invertidos más de 5.000 millones de dólares desde la independencia. Habría que pensar qué opinarían los norteamericanos si en Canadá o en México alguien se presentara allí con las máximas autoridades de los partidos más importantes de una potencia enemiga, de China o de Rusia, y empezara a repartir dinero para crear una situación política contraria a los Estados Unidos. Bueno, pues eso fue lo que abiertamente se hizo. Se presentaron allí personajes, bueno, muy importantes de todo el establishment neoconservador norteamericano,
y la protesta se fue radicalizando. Empezó a haber algunas víctimas en encuentros con la policía, todavía pocas, y al final Yanukovych cede y creo entender que con gran enojo de Putin. Yanukovych cede, destituye a su primer ministro, acepta la formación de un gobierno prácticamente de coalición con intervención de las fuerzas opositoras y la convocatoria rápida de elecciones que tenían que hacerse al año siguiente, pero que no se dilatarían esas elecciones, que serían lo más rápido posible, para que el pueblo ucraniano expresara su voluntad en torno a la política que había que seguir, a favor o no en contra del acuerdo con la Unión Europea. En cualquier otro lugar esto hubiera sido, bueno, pues el triunfo de las tesis y de las protestas populares. Todavía estaba dentro de lo que es una legitimidad democrática, la gente tiene derecho a protestar y a forzar la mano al gobierno, no se había incumplido la Constitución, pero en ese momento los grupos que ocupan la plaza del Maidán, donde cada vez se han infiltrado más la extrema derecha nacionalista, que existe, que es potente, que es organizada, algunos de ellos abiertamente nazis, confesadamente nazis, es decir, tenemos ideología no fascista, sino simpatizante del Tercer Reich, antisemita, antijudía, etc., empiezan a tomar cada vez más protagonismo en la protesta y deciden asaltar la sede del gobierno y deciden provocar la destitución de Yanukovych, lo cual ya no es constitucional, eso es un golpe de Estado, que es el término utilizado por Putin y que muchos rusos interpretan de esta manera. Fue un golpe de Estado. Porque además, en esos combates, en ese intento de tomar la sede del gobierno, que ya veis que fueron muy violentos, con cócteles Molotov, etc., ahí ya intervinieron las Fuerzas Armadas. En principio Yanukovych lo que hace es salir de Kiev, refugiarse en la zona rusófona, y cuando los manifestantes intentan tomar todas las sedes del gobierno en Kiev, hay una respuesta armada, en parte de las fuerzas de antidisturbios especiales, de que disponía todavía Yanukovych a su favor, que atacan a la masa, ya prácticamente no de gente, sino de milicianos que están en el Maidán. Pero también es cierto que se producen muchas víctimas, muchas por francotiradores. Francotiradores que nunca se ha sabido quiénes fueron y que originan como mínimo unos 60 muertos entre las fuerzas antidisturbios y esos francotiradores. Nunca ha habido una investigación de quiénes fueron esas personas que empezaron a disparar sobre la multitud y que originaron muertos. Y eso ya empieza a ser sospechoso, porque después las fuerzas nacionalistas no quisieron saber qué había pasado, no insistieron en eso. De hecho, sabemos dos cosas. Sabemos que las armas que se utilizaron, eso sí, por los atestados policiales, las armas que se utilizaron en esa agresión contra la multitud fueron alemanas. Eso tampoco quiere decir mucho porque, bueno, ya sabemos que se puede falsificar mucho los hechos y simular cosas, pero las armas eran alemanas. Y sobre todo tenemos la declaración de una persona tan poco sospechosa como el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, que se encontraba allí. Los estonios son fundamentalmente antirrusos, y que comentó a la enviada de la Unión Europea en Kiev que quienes habían disparado sobre la multitud eran francotiradores de la extrema derecha nacionalista, que habían disparado contra su propia gente para acabar de desprestigiar a Yanukovych y provocar su caída. Yo no os puedo afirmar que esto sea o no verdad, pero esto es lo que circula oficialmente. El hecho, este comentario es cierto, es real. Y esto es lo que se sabe, y ya digo, no se ha puesto interés en averiguar la verdad, y los rusos creen una cosa y los nacionalistas ucranianos creen otra.
Luego a esto se unieron otros hechos dramáticos, tremendos. Yanukovych, después de esta masacre, finalmente decidió huir del país, renunciar a su cargo de presidente. Putin esto nunca se lo ha perdonado. Él cree que tenía que haberse quedado a sostener ese combate con los nacionalistas prooccidentales. Y la reacción de todos aquellos que habían sostenido a Yanukovych, que le habían votado, que formaban parte de la minoría rusófona políticamente activa, bueno, minoría o mayoría, Yanukovych había ganado por mayoría las elecciones, bueno, pues fue negarse a aceptar ese golpe de Estado, negarse a aceptar esa destitución, exigir un gobierno auténticamente democrático, según ellos, y opuesto a los golpistas del nacionalismo. Y claro, este movimiento pues tuvo muchísima más fuerza en la zona este y sur del país, donde había una mayoría rusófona. Estalla una auténtica guerra civil, ¿no? Que es el resultado de no respetar la Constitución y de dar un golpe de Estado. En esa guerra civil, la verdad es que, bueno, los dos grupos echaron mano de todo su repertorio de miedos y de razones. Para los nacionalistas ucranianos, de derecha o de ultraderecha o de centro, etc., pero para todas las fuerzas prooccidentales, el triunfo del golpe de Estado no era más que la manifestación de la voluntad de escapar al control de Rusia y de Putin, de una fuerza extranjera. Para los prorrusos, esto era la defensa de la Constitución, de la democracia, y ojo, y esto también es muy importante, el miedo no solo al nacionalismo ucraniano, no solo a que el ruso fuera aplastado, sino el ruso como idioma y como cultura, sino también la idea de que la asociación a la Unión Europea no iba a significar más que el cierre, la destrucción de todo el aparato económico del este de Ucrania, de donde salía una gran parte de la riqueza. Que si la Unión Europea llegaba y los inversores tenían libre entrada en Ucrania, harían, como en tantos otros lugares del este de Europa, lo que se produciría sería una compra de empresas para cerrarlas, para evitar la competencia con las empresas occidentales, y una llegada masiva de productos de Occidente. Y que esas minas, esas fábricas que daban trabajo en el este de Ucrania, desaparecerían y la población se vería abocada al paro y a la precariedad que, ya digo, ya reinaba en casi toda Ucrania. Ciertamente, digamos, los que se sumaron a los grupos en lucha directa, en combate, a favor o en contra de la revolución del Maidán, pues también hay que decir, fueron lo mejor de cada casa, evidentemente, como pasa. No es la gente ponderada, no son los padres de familia, no son los moderados de cada bando los que en estas situaciones toman el poder. Es decir, aquí impresentables los había por todos los lados, de una parte y de otra. Los milicianos prorrusos y los milicianos nacionalistas. Es verdad que el ejército ucraniano intervino, pero dominado básicamente por las milicias, porque entre otras cosas, todos estos grupos armados, más o menos, que habían luchado en la revolución del Maidán, todos estos grupos extremistas abiertamente nazis, cuando triunfa la revolución, lo que se llaman a sí mismos, estos grupos se llamaban el sector de derechas, o otros grupos más radicalizados incluso, bueno, pues a todos estos milicianos del sector de derechas, que se decía, como manera de controlarlos, se dijo, pero lo que se hizo fue integrarlos en las milicias pagadas por el Estado, que ahora iban a combatir al este contra aquellos que se negaban a aceptar la revolución del Maidán. Y algunos lo hicieron, fijaros aquí en esta fotografía que tenemos, es decir, una milicia de ucranianos prooccidentales con la bandera de la OTAN, con la bandera de Ucrania y con la bandera nazi alemana, con la cruz gamada. O sea, no nos estamos inventando nada. Y esto también es muy significativo. A ver, cuando Putin dice que el gobierno de Ucrania es una cuadrilla de drogadictos y de nazis, esto en Occidente suena, bueno, pues a, permitid un término coloquial, a ida de olla, ¿no? y a acusación que no tiene ningún fundamento. Bueno, tampoco es cierta. Tampoco es cierta. Es verdad, lo que está diciendo Putin no es cierto.
Pero sí que es verdad que en Rusia el nacionalismo ucraniano, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la época de Stepan Bandera, ha quedado asociado con el colaboracionismo con Alemania, con el colaboracionismo con los nazis, que es lo peor que se puede decir en Rusia, ¿no? Donde toda la mitología quedó asociada a la liberación del opresor nazi. Para muchos rusos y para muchísimos rusófonos y mucha parte de la población de Ucrania, el nacionalismo ucraniano ha sido siempre considerado un nacionalismo filonazi. Para entendernos, es como en España, cuando muchos nacionalistas catalanes o vascos consideran que cualquier defensor del españolismo, cualquier persona que enarbola una bandera española, es un facha. Y no tiene por qué ser verdad. Ser españolista no significa ser un fascista. Estar de acuerdo ideológicamente con la política fascista, que es una cosa muy concreta. Bueno, pues en Rusia la mentalidad de la gente es que los nacionalistas ucranianos son nazis. Y es así como se les designa. Y si encima aparecen grupos que enarbolan banderas con la cruz gamada, pues mejor que mejor. Por eso es por lo que Putin, en su demagogia, que la hace, como todo gobernante autoritario, pues puede utilizar este recurso, de insultar a los dirigentes de Ucrania, a los dirigentes independentistas como nazis. Pero ya digo, esto existía. Y la verdad es que cuando se integró en las milicias ucranianas a estos grupos de extrema derecha, de muy extrema derecha, no se hizo como se debería haber hecho en cualquier estado normal, que es disolver estos elementos entre las unidades del ejército para que no tengan una actuación autónoma. No, se creó con ellos unidades especiales, como por ejemplo el batallón Azov, que es un batallón que actuaba autónomamente y al que la propia OSCE, o sea, la Organización de Cooperación Económica Occidental, ha certificado que son culpables de atrocidades, de matanzas, de torturas y de muchas barbaridades, estos nacionalistas ucranianos. También hay que decir que la misma OSCE ha certificado que milicianos prorrusos son culpables de matanzas y de torturas y de robos y casi de atrocidades similares. Por tanto, aquí barbaridades se han cometido por los dos bandos. ¿Quién sucede a Víktor Yanukovych cuando triunfa la revolución del Euromaidán? Pues le sucede un personaje absolutamente turbio. Un personaje que en esos momentos se presenta como partidario de la democracia y de Occidente y que va a ser el renovador de la política, pero que es un personaje sorprendente, genial. De entrada es el personaje más rico o uno de los más ricos de Ucrania, Petro Poroshenko. Poroshenko había hecho una fortuna después de la desaparición de la Unión Soviética, como tantos oligarcas, y había tenido una trayectoria divertidísima. Primero se había apuntado al Partido de las Regiones, a los prorrusos. Después, cuando vio que eso no era el futuro, se había unido a los nacionalistas prooccidentales, había sido colaborador de muchos de sus líderes. Después resulta que cuando triunfa la Revolución Naranja, se convierte en colaborador de Yulia Timoshenko y también objeto de las críticas de todos los que les acusan de corrupción. Después había estado con Víktor Yanukovych cuando volvió al poder como primer ministro, o sea, con los prorrusos otra vez. Bueno, había cambiado de chaqueta, no tengo tiempo ahora de explicar toda su trayectoria, pero es genial. Cambió de chaqueta de bando entre occidentales y prorrusos como 6 veces. Podéis mirar en Wikipedia su entrada y ahí se explica casi todo. Y al final, después del Euromaidán, consigue ser presidente de Ucrania. Mucha gente le vota diciendo, bueno, como es rico, este nos va a llevar a la Unión Europea y nos va a sacar de este caos económico que estamos viviendo, porque la situación no para de deteriorarse en Ucrania. Ucrania tiene en estos momentos una emigración más alta que la de Marruecos, de su mano de obra, en edad de trabajar. Muchísimos hombres han emigrado, sobre todo a Polonia, sobre todo a Rusia, que es donde está emigrando más gente, sobre todo desde que han empezado los conflictos civiles. La mayor parte han emigrado a Rusia, y esto es significativo, muy importante, para que se vea que
había muchos ucranianos no antirrusos, precisamente. Otra parte ha migrado a Polonia, que es la gran beneficiaria de la ola de mano de obra ucraniana, y a Alemania, y a otros países de la Unión Europea, y hasta Estados Unidos. Los ucranianos están emigrando, la tasa de natalidad ha caído a lo más bajo de Europa, que ya es decir, desde la independencia Ucrania ha perdido, antes de esta guerra actual, ahora ya va a ser una catástrofe, antes de esta guerra actual Ucrania ya había perdido el 20% de su población, entre caída de la natalidad y emigración. El 20%, uno de cada 5 ucranianos había desaparecido del país. Claro, esto tiene repercusiones terribles a todos los niveles. Pero es que además la gestión del gobierno de Poroshenko no va a hacer más que enconar los problemas. De entrada, antes incluso de las nuevas elecciones a presidente, lo primero que hace el Parlamento dominado por los nacionalistas que han ganado en la revuelta del Maidán es, bueno, en una votación tremenda, donde los partidarios del Partido de las Regiones tienen que llegar al Parlamento bajo los golpes, las pedradas y los insultos de los occidentalistas, supuestamente democráticos. Bueno, pues allí se hace una votación y lo primero que se hace es prohibir el ruso como lengua oficial y todas las demás de las minorías e imponer exclusivamente el ucraniano, que para apaciguar tensiones no es precisamente la mejor manera de empezar. Y se toman toda una serie de medidas radicales que entregan el poder a la minoría nacionalista. Luego además se produce un hecho tremendo, dramático, y es que en la ciudad de Odessa, en un puerto importantísimo y mucho más cosmopolita que otros lugares de Ucrania, en una ciudad donde conviven ucranófonos y rusófonos, se empiezan a producir manifestaciones de los dos lados, tampoco tenemos tiempo de entrar en detalle, empieza a haber enfrentamientos, la policía de Poroshenko inicialmente, muy democráticamente, solo reprime a los rusófonos, luego cuando ve que la situación se descontrola intentará mediar, intentará separar a los dos grupos, pero ya no es posible. Empiezan a llegar a Odessa desde otros lugares militantes, sobre todo, ya digo, extremistas, radicales, del nacionalismo, que quieren acabar ellos mismos en la calle con las protestas de los rusófonos. Finalmente empieza a haber disparos, empieza a haber muertos. Aquí saber la verdad es muy difícil, todo el mundo dice que empezaron los otros. Los rusófonos se ven acorralados por esta mayoría, un poco artificial a veces, de manifestantes nacionalistas. Se ven acorralados en el edificio de los sindicatos, se refugian allí esperando que la policía les proteja y con cócteles Molotov es incendiado el edificio y mueren 42 personas, creo, 46, no recuerdo el número exacto, abrasadas o intoxicadas en aquel incendio o porque se tiraban por las ventanas intentando escapar. Es lo que se conoce como la masacre de Odessa. Esa masacre de Odessa, claro, ha quedado en las memorias de los rusófonos y de los rusos como un acto atroz. El gobierno de Poroshenko después sí que detuvo a algunas personas, pero hubo que ponerlas inmediatamente en libertad por falta de pruebas. Nunca se ha hecho una investigación convincente de lo que pasó allí, de esos grupos extremistas, llamados, en esta fotografía que veis abajo, es de los llamados hombres de negro. Y esos hombres de negro actuaron en esas manifestaciones contra los rusófonos. Los hombres de negro eran los extremistas del bando nacionalista. Bueno, pues ya veis, claro, esa lectura para los nacionalistas es una tragedia, es algo espantoso que no debía haber ocurrido, pero que fue fruto del radicalismo y de las protestas armadas de los rusófonos. Para los otros es una prueba del genocidio que se quiere extender contra los rusófonos. Hemos visto que Putin en estas fechas utiliza esta acusación de genocidio y a todo el mundo le ha parecido una barbaridad. Bueno, él está recogiendo una sensación que la población
no nacionalista puede tener claramente. Tampoco ha ayudado mucho que justo en este momento, en estos años, Yulia Timoshenko no se le ocurriera otra cosa que en conversación telefónica con en el que en ese momento era líder parlamentario del Partido de las Regiones, de los rusófonos, se le ocurriera decir que los problemas de Ucrania se resolvían ametrallando a Putin y utilizando bombas nucleares contra la minoría rusa. Palabras que ella nunca ha desmentido. Ella se ha quejado que le han sacado la conversación de contexto, que la han publicado sin su permiso, que no hay derecho, que eso era espionaje. Bueno, puede decir muchas cosas, pero jamás ha desmentido que esas palabras eran suyas. Por tanto, como veis, lo de las acusaciones de genocidio también puede ser interpretado de diferente manera entre unos y otros. Y lo que se produjo después fue una guerra donde las milicias prorrusas, ayudadas económicamente y ayudadas mediante la introducción de hombres y de armas por Rusia, intentaron separar de Ucrania las regiones del Donbass y de Lugansk, donde eran mayoritarios los sostenedores del Partido de las Regiones, pero no lo pudieron conseguir más que en parte. Y esto también es muy significativo. O sea, cuando se habla de que hubo una fuerte intervención rusa aquí en sostén de estas milicias, cuidado, porque ni siquiera consiguieron retener las dos provincias, sino solo una parte de ellos. En realidad a Putin era lo que le interesaba. Lo único que quería era abrir un conflicto territorial en Ucrania, como había hecho anteriormente en Georgia, de manera que Ucrania se viera imposibilitada de integrarse en la OTAN. Esta es la idea fundamental. Lo que sí que hizo Putin fue asegurarse, con hombres, con paracaidistas, con fuerzas, el control de Crimea. Enviar allí fuerzas directamente. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era la salida estratégica al Mar Negro y al Mediterráneo, la base de Sebastopol. Esa era la cuestión. Eso es lo que se estaba dirimiendo. Putin vio que la revolución del Maidán le quería robar la cartera y que los americanos estaban en medio y que la OTAN estaba en medio, porque significaba arrebatarle la base de Sebastopol, que en principio estaba arrendada legalmente a los rusos, pero vete a saber lo que el nuevo gobierno revolucionario pensaba hacer. Y además se daba otra circunstancia importantísima. En ese momento, en 2014, en Siria hay en marcha otra revolución, aquella de las primaveras árabes, donde están luchando abiertamente con armas en la mano los partidarios y los enemigos de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad es, Bashir el-Assad, el hijo. Los partidarios de Bashir el-Assad. Y Bashir el-Assad es un aliado firme, estrecho de Rusia. Y Rusia, ya lo dijimos, dispone en el Mediterráneo de una única base naval completa, que es la base de Tartus. Bueno, pues las fuerzas opositoras a Bashir al-Assad estaban siendo financiadas y armadas por Estados Unidos. Y tampoco es ningún secreto. En las reuniones de las fuerzas políticas anti-Assad asistió y estaban sostenidas por Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana. En ese momento, además, entre estas fuerzas, estaban el Frente al-Nusra, que es parte integrante de Al-Qaeda. En ese momento, Putin decide intervenir. Decide intervenir no solo en Crimea, sino también en Siria, porque se da cuenta de que la jugada, en los dos casos, no sé si dirigida, pero como mínimo claramente auspiciada por los Estados Unidos, es privarle de sus dos mejores bases en el sur, en el Mar Negro y en el Mediterráneo. Por eso cuando se dice que Putin es un loco, que es un megalómano, que es una persona paranoica, bueno, la verdad es que hay argumentos, no sé si ciertos o falsos, como para sostener lo contrario, como para decir, no, es que está respondiendo a una situación geopolítica determinada. Y no es que lo diga yo, es que lo dice Henry Kissinger. Kissinger en 2014, en este momento, post-Maidán, dijo públicamente, Putin no es un loco. Putin es una persona que está siguiendo las directrices estratégicas tradicionales de Rusia. Y Putin interviene en Siria. Y por cierto,
interviene de modo salvaje, que nadie entienda que yo aquí estoy justificando o apoyando las acciones de Putin. Lo que hizo Putin en Siria fue muchísimo más salvaje, muchísimo peor de lo que está haciendo ahora en Ucrania. Bombardeos masivos, arrasamiento de ciudades como Alepo, muertes de civiles por todas partes. Bueno, pues porque es las únicas armas que en ese momento tenía para imponerse en Siria, porque allí no podía enviar un gran ejército de tierra. O sea, y lo único que puede hacer es bombardear, utilizar toda clase de armas, dar apoyo a Bashir al-Assad y bueno, pues recurre a los métodos más brutales. Curiosamente, cuando millones de personas intentan huir de este salvajismo, de esta brutalidad de los rusos, pero también del Frente al-Nusra, ya digo que son extremistas del Estado Islámico, cuando millones de personas intentan huir de esta barbarie, bueno, pues se las confina en Turquía, en la isla de Lesbos, no se las deja venir a Europa y ahora en cambio pues sí se abren las fronteras a los ucranianos. Esto también es importante para ver por qué el resto del mundo igual no lee las cosas como nosotros. Habrá que ver qué precio va a pagar la Unión Europea en determinados espacios geográficos cuando se ve esta diferencia de trato con unos y con otros. Bueno, pues tenemos que dejar la situación aquí, ya nos hemos extendido una barbaridad. Yo no soy capaz de explicar las cosas en poco tiempo, porque ya veis que son muy complejas y que tienen muchas lecturas, y el próximo día ya pues hacemos una última parte con cómo se ha llegado a la guerra y cuál es la situación actual y qué puede pasar en esta guerra de Ucrania.